Bueno, vamos a empezar contándoles que aprovechamos nosotros el momento para convocarlos en que estamos haciendo la entrega de la etapa 4 de Docta. La etapa, estamos en entrega de lotes, empezamos a darlos ayer a los lotes. Las etapas 4 y 5 de Docta son etapas que entre las dos suman 667 lotes. Vamos a empezamos en realidad ayer a dar las posesiones de la etapa 4 y una vez que demos todas las posesiones de la etapa 4 vamos a empezar a dar las posesiones de la etapa 5. Bueno, de estas dos etapas en 2018, septiembre, julio de 2018 empezamos a comercializarlas. El 2019 fue fuerte. Sí, el 2019 fue fuerte. Vamos sumando etapas, entonces van quedando lotes en las etapas de buleo, en la etapa 1 menos, pero ya quedan algunos y vamos sumando etapas, que es donde se da por ahí la venta más fuerte al principio y después cuando los precios van subiendo se va cada vez haciendo menor el volumen de venta mensual. En las etapas 1, 2 y 3 ya hemos entregado 1.625 lotes. 1.625 lotes. O sea que entre las 5 etapas, es decir, para cuando culminemos la entrega de las posesiones de la etapa 5, vamos a haber entregado 2.290 lotes, casi 2.300 lotes para que la gente ya pueda empezar a construir arriba de su lote. ¿Cuál es la situación de construcción de hoy de Docta? Docta tiene actualmente más de 350 casas en construcción. Hay más de 250 familias ya viviendo. Este número también viene acompañado con más de 2.000 operarios ingresando por día a construir esas más de 350 propiedades que hay en actividad en este momento en el barrio. Esto claramente es más de la cantidad de empleos que tienen varias fábricas, ¿no? y varias industrias en sí. Y esto no es Proaco. Esta es la construcción de las casas en los lotes de la gente. De las inversiones de Proaco va a hablar en un ratito Gus. Cuando acá hay un tema importante que cuando decíamos de qué pasó con el cliente de Docta en la pandemia y qué fue lo que el cliente de Docta empezó a ver durante la pandemia. Y acá hubo un cambio de prioridades. Cuando se hablaba netamente del negocio de inversión y el negocio de inversión y el negocio de la compra y demás, cuando vino la pandemia, de lo que se empezó a hablar es de cómo van a hacer para avanzar, cómo van a hacer para entregarnos los lotes, qué tanto les está afectando la pandemia, cuánto va a demorar las obras en volver, cuándo se van. ¿Se acuerdan? Marzo del 2020, en el que se dio todo este escenario que cambió las prioridades de la gente y pasaron a darnos la responsabilidad, a cargarnos de la responsabilidad de tener que avanzar en un contexto complejo. Y avanzar en un contexto complejo no es solamente avanzar en obras, es avanzar en instrumentaciones, es avanzar en boletos de compraventa, es avanzar en formalización de operaciones, es ni más ni menos también que avanzar en la posibilidad de poder darles el lote. Cuando lo físico se privó, la gente ya no sabía ni cómo le íbamos a entregar el lote porque ni siquiera podían viajar. Nosotros tenemos clientes que son del interior de la provincia o del interior del país y no se podía viajar. Entonces ahí apareció el desafío no solamente de tener que ejecutar las obras de Docta, sino también de tener que hacer cosas que antes eran muy simples, ahora de manera distinta, sin encontrarnos. Ahí aparece la digitalización, ahí aparece la firma digital de los boletos de compraventa, la entrega de las posesiones a través de procesos digitales y hoy que tal vez la posibilidad de encontrarnos presencialmente, aunque sea con un barbijo, con un vidrio, lo que sea, existe y sin embargo nosotros seguimos dando las posesiones de manera digital y lo más probable es que eso que haya llegado para quedarse, que estos procesos sean digitales porque la realidad es que en un principio fueron desafíos, pero cuando los hicimos pasaron a ser realidades mucho más dinámicas de lo que eran las realidades presenciales en las cuales el cliente tenía que sí o sí venir, la carpeta, firmar, leía, iba, que pase el que sigue. Acá es una tanda de entregas que se lanzan, a través, Luquitas va a ampliar un poquito eso, a través de plataformas digitales y se hace con firma electrónica de parte del cliente y con firma digital nuestra. Firma digital que tiene
exactamente la misma validez jurídica que tiene la firma hológrafa o la firma puesta escrita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos resultó más importante como desafío en la pandemia? ¿Vender, consolidar y demás? No. Poder hacer obra, poder hacer boletos, poder hacer posesiones, poder tramitar con organismos públicos, poder conseguir papeles para poder continuar con las obras en un contexto en el que los mismos organismos estaban algunos avanzados en algo, en digitalización, otros prácticamente en nada, y Gus se encontraba con el desafío de, para poder ejecutar la obra y poder volcar esas inversiones en Docta, tener que conseguir el papelito, tener que poder pasar los procesos de aprobaciones. Fueron todos desafíos conjuntos, no es nada más que el desafío de que siga funcionando la venta, de que siga funcionando bien el emprendimiento. No, de poder hacer, porque nuestra matriz de funcionamiento es el girar la plata que entra de la gente hacia las obras. Esa es nuestra dinámica. Si se traba eso, sea en la venta o sea en la construcción, estamos en un problema. Hoy, afortunadamente, con el diario del lunes y dando posesión de los lotes, que es como un resumen de pudimos hacerlo, porque pudimos avanzar, porque para poder dar posesiones, todo eso tiene que haber avanzado y tiene que haber trascendido. Hoy nos encontramos en el momento de la entrega de posesión de los lotes, con lo cual esto de poder hacer, afortunadamente fue un escollo que pudimos superar. Llegamos a las posesiones de los lotes. ¿Cómo se llega a las posesiones de los lotes? Cuando la gente puede construir sobre sus lotes, cuando la gente puede tramitar permisos de edificación en la municipalidad. Esto tiene que ver con la ejecución de las obras de infraestructura o con la caución de esas obras de infraestructura. Es decir, asegurar al barrio que va a existir la provisión de los servicios. Otro capítulo que se lo vamos a dejar a Gus para que lo amplíe después. Un escalón por encima de las posesiones está la escrituración. La escrituración es el último paso al que llegamos. Nosotros damos posesiones, la gente puede construir, puede tener su casa. Algunos no pueden construir porque dependen de algún crédito y no lo pueden tramitar porque todavía no está la escritura. Es decir, el lote ya está apto para que se construya, ya tiene los servicios. Hay 250 familias viviendo, con lo cual los servicios lo tienen. Pero la escritura era otro desafío más que teníamos que lograr en el mismo contexto de pandemia en el que tuvimos que lograr todas estas otras cosas. Gracias a una gestión muy importante nuestra, en cabeza de Gus, de Lucas también, pero también del municipio, que a pesar de toda esta situación se pudo avanzar y pudimos finalmente en la etapa 1 de Malagueño, tal como lo habíamos previsto, de que en Malagueño por ahí se iba a dar antes esto, logramos las escrituras de la etapa 1 de Malagueño. Ya la gente está escriturando sus lotes. Con lo cual, si apareciera algún crédito del Estado y demás, se puede construir con crédito en esos lotes. Esto también, obviamente, que va a empujar la construcción en Docta más allá de esas 350 casas o más de 350 casas que tenemos en este momento en construcción. La digitalización a la que nos vimos obligados nosotros y por la cual nosotros pudimos hacer, también se está empezando a ver en los organismos públicos, en algunos más, en otros menos. Pero acá tal vez nosotros hablamos de esta idea de qué bueno sería que los procesos se acortaran, se hicieran más dinámicos, se hicieran más digitales, que son más fáciles de hacer, que son más llevaderos, que son más rápidos, para que esto de la digitalización que llegó como algo impuesto, por ahí llegue para quedarse y que algunos procesos que antes eran más lentos hoy sean más rápidos. Esto pasa hoy, pasa en EPEC, pasa en Aguas Cordobesas, cuando uno hace una gestión online desde tu casa, podés tramitar las cosas que antes tenías que irte hasta sacar un turno, esperar. En este contexto de pandemia también nos encontramos con una realidad de la construcción muy particular, porque cuando otras industrias estaban cerradas, como la de la gastronomía, como la del turismo, como la de los viajes, la industria de la construcción tuvo un boom de la construcción. ¿Por qué? Bueno, en parte por esto de la brecha cambiaria. La brecha cambiaria hizo que la gente que tuviera dólares acobachados viera el momento para sacarlos y construir. La gente que construyó todo esto que están viendo, parte de lo que están viendo acá, es mucha gente que ha construido durante estos últimos 2 años. La etapa 1 de Docta nosotros la entregamos en julio de 2018. La primera, para que se empiece a construir, julio del 18.
3 años después han recorrido en los monopatines un poquito el barrio. Han visto solamente una parte, pero sorprende, al menos a mí me sorprende ver la cantidad de obras en construcción y la cantidad incluso de obras ya inauguradas en el barrio tan poquito tiempo después y en un contexto tan enrarecido, porque esto no es solamente la pandemia, estoy hablando de que en el 2018 el país tampoco estaba en ebullición y en el 19 tampoco. O sea que no han sido 4 años en los cuales haya estado el país en ebullición y sin embargo vemos una actividad de construcción en Docta que realmente sorprende. Si lo ponemos en números, hablando de los millones y millones que se mueven, ya pusimos algunos números como más de 2.000 operarios por día, más de 300 casas en construcción, es realmente un número sorprendente de una industria que genera no solamente movimiento económico, sino empleo, mucho empleo y mucha dinámica doméstica, ¿sí? Porque la realidad es que mucho de lo que se mueve en la construcción, la mayoría de lo que se mueve en la construcción, queda en el país. Hay muy poco componente importado, hay muy poco retiro, muy poca fuga de esa plata. Es toda inversión doméstica que además de generar empleo, además de mover seriamente la economía, ataca el déficit habitacional. Un problema, un cáncer que tenemos nosotros, que muchas veces no lo queremos ver, no lo podemos ver, no lo hablamos, pero existe. En Córdoba el déficit habitacional todos los años va creciendo y cada vez hacen falta más inmuebles, contrario a lo que puede pensar alguno de que sobran inmuebles. Los inmuebles no sobran, faltan. Y faltan de a muchos, de a muchos. Por otro lado, nosotros, pues esto que hablamos, lo hablamos nosotros porque nosotros somos los que pusimos los lotes a disposición, pero en realidad es la economía de la gente construyendo. Esa no es la economía de Proaco construyendo. Nosotros aparte tuvimos también nuestra primavera durante esta pandemia en cuanto a la capacidad de hacer operaciones. El dólar no se podía comprar, los viajes no se podían hacer, la brecha cambiaria ayudaba a los valores en dólares, una reducción del valor en dólares de las propiedades en general. De construir también, el costo constructivo también bajó, entonces nosotros también tuvimos un nivel de actividad bastante importante y anualmente aproximadamente comercializamos unos 1.100 inmuebles por año. Y acá pongo un dato que es muy importante para tener en cuenta como ciudad y como provincia, pero como ciudad fundamentalmente. Más del 40% de esas ventas se realizan fuera de la provincia de Córdoba o fuera del país incluso. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros le damos el metro cuadrado e importamos las divisas. Nos entregan los dólares, esos dólares se vuelcan al mercado doméstico, se van a la mano de obra, los materiales, al movimiento económico que genera la construcción, trayendo divisas desde el interior del país hacia Córdoba o en algunos casos también incluso desde fuera de los límites del país, hacia la provincia y particularmente hacia la ciudad. Otro número muy importante para hacer, para ver qué moviliza nuestra industria en ese sentido. Y para cerrar, y ya cederle el lugar al Gus, acá se puede llegar a hablar también de una analogía, porque cuando hablamos de esto nosotros hablamos de la industria de la construcción. Y muchas veces en la industria de la construcción, nosotros en nuestra diaria, nos sucede algo parecido a lo que sucede con la Fórmula 1. ¿Vieron que en la Fórmula 1 corren 2 autos en un mismo equipo? Y hay 10 equipos. La competencia más ardua normalmente la tienen estos mismos 2 autos, estos mismos 2 pilotos del mismo equipo, porque el que llega primero se asegura su asiento y el otro está en riesgo de que lo rajen del equipo. Haciendo una analogía con nosotros, esto sería como un desarrollista con otro. O sea, nosotros competimos contra los demás desarrollistas para ganarnos el cliente y que no nos ganen las operaciones y demás. Pero la verdadera carrera es nosotros como industria contra los demás equipos, que son el dólar, el plazo fijo, la fuga de capitales, la compra de bienes en el exterior, en algún punto los viajes, el turismo. Y esta creo que es la batalla que la industria del desarrollismo en este contexto de pandemia, tal vez se pueda decir que no sé si ha ganado, pero ha hecho una muy buena carrera y tal vez sea este el mensaje más importante para nosotros, que la industria del desarrollismo tan movilizadora pase por buenos momentos, es una muy buena noticia para todos.